asistiera tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por la bendición que ya has añadido a esta palabra. Gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Las leyes de la naturaleza, Dios las estableció desde el principio de la naturaleza. Estamos viendo la presencia del Señor. Lo he titulado, Dios está con nosotros todos los días. A los ojos del hombre están ocultas muchas cosas, están las leyes de la naturaleza establecidas desde el principio de los tiempos. Está escondido al ojo de Dios. Como por ejemplo en Job encontramos el peso de la tierra, los nombres de algunas constelaciones, de las estrellas. Encontramos como el viento pesa, nos dice en el libro de Job. Muchos siglos después se descubrió y encontramos muchas cosas interesantes acerca de las leyes de la creación. Alguien dijo que lo creado es una manifestación de las ideas y de la voluntad de Dios hecha realidad. Como vemos que Dios hablaba y todo se materializaba. Poder que no fue transferido al hombre. Es un poder que se limita solo a Dios. Dios habla, lo que Dios ordena se materializa, se cristaliza, sea la luz, sea cualquier elemento. Ahora, en este Salmo 139 encontramos estos tres atributos de Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. A partir de este versículo 7, el salmista se hace una serie de preguntas, pero las hace como asombrado. Él está asombrado, como: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, si en el Seol hiciera mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, en la palabra encontramos a ciertos personajes que por las circunstancias que estaban atravesando no les quedó otro remedio que huir y esconderse de las personas que les querían quitar la vida. Por ejemplo, Moisés, cuando él tenía 40 años, dice la Biblia, que para mediar en una discusión, él se levantó contra un egipcio y lo mata y lo oculta. Pero aparentemente se ve que su crimen, su asesinato, no quedó oculto. Y al día siguiente alguien le dijo: ¿me vas a matar a mí como ayer mataste al egipcio? Y esto le produjo un pánico, un miedo tan grande a Moisés que dijo que tuvo que huir al desierto y no lo encontraron. Bueno, se ve que el faraón quizás trató de encontrarlo, pero todo fue en vano. Estuvo 40 años en el desierto y la Biblia no dice en que lo localizaron o le llevaron o lo sentenciaron. No menciona. Entonces se escondió, fue y huyó. En el caso de David es un joven. Él recibe el llamado, el respaldo, la unción siendo muy joven. El profeta Samuel derrama sobre él el cuerno lleno de aceite que tipificaba la unción que él tenía el día de mañana para cuando él fuera el rey de Israel. Y dice en la Biblia que durante muchos años David tuvo que huir y tuvo que escaparse, tuvo que esconderse, porque Saúl estaba obsesionado para quitarle la vida a él. Y se ve que lo hizo bien, claro, porque la bendición de Dios estaba con él, porque Saúl nunca lo encontró, Dios lo escondió, a pesar de que estuvo muy cerca de echarle mano, pero
Dios no permitió, ¿verdad? Vemos, hay muchos hombres que estuvieron en momentos cruciales, que tuvieron que huir, pero lo que me llama la atención es que todas estas personas huían de hombres y fueron capaces de ocultarse de los hombres, fuera faraón, sea reyes que les querían quitar la vida. Pero lo curioso que en el primer libro de la Biblia, Génesis, el primer hombre intenta jugar al escondite con Dios, porque la Biblia dice que cuando Adán peca se escondió de Dios, como si Dios no supiera dónde estaba, como que si no lo iba a encontrar. Es decir, Adán estaba tratando a Dios como que fuera un hombre, así como Saúl no pudo encontrar a David porque sabía dónde esconderse, como Moisés supo meterse en el desierto y no encontrarlo. Ellos pensaban que podían esconderse de Dios, pero Dios sí sabía perfectamente dónde estaba. También cuando lees el libro de Jonás, capítulo 1, dice la Biblia que él recibió un llamamiento para que fuera a una tierra extranjera, a la capital de Asiria, a Nínive, pero él no quería ir, porque él sabía que las personas se exponían a la palabra, Dios los iba a perdonar si se arrepentían, pero él no quería que Dios los perdonara, sino quería que los destruyera, y dijo, no voy a ir a predicar, y como no van a tener la unción de arrepentirse, mejor que se mueran. Entonces dice que descendió a una ciudad a la de Jope, y dice que ahí tomó el barco para huir de la presencia de Dios. Imagínense, hay un momento en que los marineros le preguntaron, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y los marineros se dieron cuenta de que él intentaba huir de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, en ese momento, siglos más tarde, se creía que Dios, allí donde él estaba, donde él moraba, era en Jerusalén, en el templo que estaba en el monte entre más lejos se encontraba de Jerusalén, y decía, bueno, y me voy mar adentro y me escapo de la presencia de Dios, pensando él que Dios no lo iba a encontrar. Pero analizando este libro de Jonás, y analizando cómo dice David, Salmo 118, de la angustia, clamé a Dios y él me escuchó. Y en el vientre del pez hizo un clamor Jonás, y dijo, desde la angustia convocó al Eterno. O sea, el Salmo 118, Jonás lo sabía perfectamente bien, pero se olvidó del 139. Porque este Salmo 139 dice el salmista, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿Dónde me esconderé? Vaya donde yo vaya, sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea a la izquierda o sea a la derecha, nunca me voy a escapar de la presencia de Dios. Él tenía claro el concepto de Dios, de la omnipresencia de Dios. Ahora, estas personas huían en el sentido negativo, pero esto nos produce a nosotros un gozo y una alegría a cada uno de nosotros, grande, inmensa. ¿Sabe por qué? Porque vayamos donde vayamos, no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, la presencia de Dios siempre estará a nuestro lado. No importa si es en una cárcel, Él sabe que ahí está. O no podemos olvidar que una noche bien tarde, Pablo y Silas cantaban, los presos le escuchaban, no solo los presos, sino que el Señor en el cielo también les escuchaba y los liberó de una forma sobrenatural, milagrosamente. Cuando ellos estaban en la tempestad, al día siguiente, cuando llegaban más de 20 días de ayuno sin ver estrellas, perdidos, desesperados en medio del mar Mediterráneo, se levanta el apóstol Pablo y dice, no tenga ningún temor, porque anoche estuvo en mi camarote el Señor y me dijo que si estamos unidos nadie va a perder la vida. Luego en la cárcel también lo vio en la tempestad, pero también se acordó que en el desierto había un viejito que se llamaba Moisés, que hacía 40 años que
que había huido de Egipto y el Señor lo encontró. Y el Señor sabía que en aquel pozo, aunque los hermanos se tapaban los oídos y no querían escuchar los gemidos y los gritos de José, la Biblia nos enseña que el Señor siempre estuvo con José en el pozo y posteriormente en la cárcel. No hay un solo lugar donde nosotros vayamos en esta vida donde el Señor no esté a nuestro lado, sino incluso hay una promesa del Señor que nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, analizando nosotros que en ningún momento el Señor nos abandona. Es para nosotros, para ti y para mí. Él no nos abandona en ningún momento. Por ejemplo, Elías, que huía, pero no estaba huyendo no de un rey, de un faraón, sino de una mujer llamada Jezabel, de la perversa esposa de Acab, que quiere matarlo. Salió corriendo, huyendo. ¿Por qué? Porque para que no lo matara Jezabel. Y se metió dentro de una cueva. Y de repente un terremoto tremendo. Y hasta el punto que las rocas se partieron por la mitad. Pero dice Dios no estaba en ese terremoto. Más adelante vino un viento huracanado que arrancaba todo. Pero Dios no estaba tampoco ahí. Y al final, después, cuando aparece un viento apacible, dice, y él reconoce que en esa calma, en esa quietud, estaba el Señor. Aleluya. Qué hermoso es. En el capítulo 37 de Ezequiel, cuando le permitió ver un valle de huesos secos de gran manera. Y dice la escritura que no se levantaba, ni producía ningún temor. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios dentro de ellos. Como la Biblia dedica tiempo donde Dios no está, pero dice donde Dios sí está. Por ejemplo, vemos que todas las veces que suceden desgracias, tragedias, dice el Señor estaba con José en todas esas tragedias. Mire, saber que Dios está con nosotros todos los días nos produce tranquilidad, felicidad, gozo. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, nuestro Dios está con nosotros porque Él es omnipresente. No tenemos que ir a un lugar específico a visitarlo, como durante siglos, generaciones, como las 12 tribus de Israel. 3 veces al año tenían que viajar cientos y miles de kilómetros para ir a Jerusalén a visitar y a celebrar la fiesta del Eterno, sino que Él ha prometido hoy estar con nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento. No importa sean jóvenes, niños, ancianos, no importa si estamos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde fuera, en cualquier lugar, no importa, la presencia de Dios está con nosotros, siempre está a nuestro lado. Quiere decir que la protección del Señor siempre estará con nosotros. Esa es la primera y gran verdad para ti y para mí. Si prestamos atención a esta lectura, hermanos, qué maravillosa. ¿Cuál es esta? Salmo 121. ¿Cómo empieza el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Cuando podemos decir, oh, ¿de dónde? Cuando tú te pones en el principio en lo alto, por ejemplo, ellos en Jerusalén, cuando ellos ven caminos estrechos, rodeadas de montañas gigantescas, y le explican a ellos que allí en esos lugares se ponían los ladrones, las bandas armadas, y les robaban los diezmos y las ofrendas a los que iban al templo. Entonces, y durante todos esos montes, por eso decían, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? No es que están pidiendo la ayuda a las montañas, no. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se va a dormir. Él no se duerme, Él nos guarda donde vayamos, donde salgamos, en todo lugar. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante recordar cada día el Señor, la presencia del Señor, la cobertura del Señor está a mi lado. En todo momento, no importa, está con nosotros, porque Él es un Dios fiel y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, y dice que estará con nosotros todos los días
de nuestra vida, como dice Josué 1. Primera de Juan 5:18, veamos. Primera de Juan 5:18, veamos. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La promesa que dice, el maligno no le toca. ¿A quién no le toca? Al Hijo de Dios. ¿Y por qué no le toca? Porque está protegido. ¿Por qué? Por aquel que lo engendró. Nuestro Dios no solamente está, sino está para defendernos, está para guiarnos, está para bendecirnos. No está dormido. No hay que despertarlo, como en algún momento el profeta Elías le decía a los profetas de Baal: griten, despiértenlo, levanten la voz. Es que a lo mejor vuestro Dios está dormido, está cansado, se fue de viaje, sino que nuestro Dios está de nuestro lado, pero no de una forma pasiva ni indiferente, sino está con nosotros para pelear las batallas y defendernos. ¿Cuántas veces nosotros mencionamos a Elías? Eliseo se encuentra rodeado de enemigos y su criado Jesse le dice: oh, estamos rodeados, nos van a matar. Y el profeta Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos espirituales a su criado incrédulo Jesse, porque le dice: más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Entonces él pudo ver por los ojos de la fe cómo la presencia del Señor estaba alrededor de aquella casa. De aquellos que los que venían a matarlos quedaron ciegos y los tuvieron que guiar aún para sacarlos de la ciudad. Ese es el Dios de nosotros. Ha prometido estar con nosotros todos los días. Nosotros tenemos que estar con Él también todos los días. Esta es la segunda y gran verdad. El poder inmenso e ilimitado del nombre del Señor Jesucristo. Marcos 16. Veamos. Marcos 16 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo lo que menciona, echar fuera demonios, hablar en lenguas, orar por los enfermos, todo va, ¿cómo va precedido? Con el nombre de Cristo. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. El Señor Jesucristo nos enseña la palabra que cuando oramos los creyentes tenemos que orar en su nombre. Firme. La oración, no oramos en nuestro nombre, no nos acercamos a Dios con nuestros méritos, sino que oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el libro de Filipenses 2 nos da una pincelada, nos explica del poder tremendo de este nombre. Filipenses 2. Después de humillarse, después de despojarse de su gloria, de su dignidad, después de haberse hecho siervo y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló hasta los sumos y murió de una forma terrible, llegando a morir en la muerte de cruz. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta los sumos, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El poder del nombre de Cristo. Nosotros no somos conscientes de lo poderoso que es mencionar ese nombre. Los demonios huyen y tiemblan al mencionar el nombre de Jesucristo. Es un nombre de poder, es un nombre de autoridad. No hay nada ni nadie que se resista al poder del nombre de Cristo. Bien. Nosotros tenemos en nuestras manos la autoridad, porque Él es la autoridad que nos ha delegado poder nosotros atribuirnos el servir a Dios, creer que en el nombre de Jesucristo hay poder.
Hay poder en todo, en toda situación que haya. No podemos estar temerosos, porque dice que Él en todo momento, cuando dice en las circunstancias que nos encontremos, sean buenas, sean malas, sean de oposición, solo mencionamos Jesús y se caen las tinieblas, se caen las barreras, se cae, porque el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Hay testimonios que han sido las personas liberadas, sanadas, salvadas, bendecidas, transformadas por el poder del nombre de Jesucristo. Es un nombre que nosotros tenemos que utilizarlo cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa, lo que sea, trabajar, estudiar, salir, lo que sea. Porque no es una sugerencia, no es una propuesta, eso es un mandamiento bíblico. Vea, Colosenses 3:17. Vea cómo la palabra nos muestra lo que estamos, dice Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Él. Todo lo que hace, todo lo que hable, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vayas en tu carro, Señor, en tu nombre. Llegas a tu trabajo, Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre, con tu paz y con tu bendición, donde quiera que vayamos, donde quiera que vayas, al lugar donde tú vas, donde quiera vas a hacer una visita, en tu nombre, Señor. Cada vez que nosotros vamos a hacer una visita, antes de entrar a hacer esa visita, oramos en tu nombre, Señor. Aquí venimos en tu nombre. Vas a buscar trabajo en tu nombre. Vas a dormir en tu nombre. Vas a levantarte en tu nombre. Todo lo que hagas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a ver cambios. Vas a ver algo diferente en tu vida, porque ese es un regalo. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia, para que lo usemos. Un día le dijo a los discípulos: ustedes no han recibido nada. ¿Por qué? Porque no han aprendido a orar en mi nombre. Pero a partir de hoy, todo lo que pides en mi nombre, os lo daré, para que mi Padre sea glorificado en esa petición. Así que esa es la verdad, que tenemos que posicionarnos. Tenemos un nombre de autoridad en el cielo, en la tierra donde estamos y aún debajo de la tierra. Un nombre que no tiene limitación. Ese nombre, en el nombre de Jesús, hay que usarlo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a nuestras vidas, porque delante de ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y también dice en un versículo, Proverbios 18:10, nos da un ejemplo gráfico de la protección que nos da, que nos proporciona el nombre de Jesucristo. Proverbios 18:10. Dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre de nuestro Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. ¡Qué maravilloso! Entonces, tenemos esa bendición grande. Como vemos, Abimelech quería matar muchas personas, quería aniquilarlas. En el 9 de Jueces dice que en esa ciudad había una torre donde las personas de la ciudad, las mujeres y los niños, se metieron, subieron a lo alto de la torre, ahí se escondieron, y dice que no les pasó nada. Ahora, yo no sé si el salmista se inspiró en esa historia para describir torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A Él correrá el justo y será salvado en el tiempo de la angustia, en el tiempo de los problemas. Así que nosotros tenemos que posesionar y creer que realmente es sagrado el nombre del Señor. Es un mandamiento glorioso que Dios nos ha dado a nosotros. Es el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Es una bendición grande. Dios, la presencia de Dios está en todo lugar, bueno, en buen tiempo, en mal tiempo, donde quiera que estemos nosotros a todas las necesidades tenemos, y daremos siempre la gloria al Señor por todo lo que vemos que el Señor nos escucha y vemos la respuesta. Glorificar el nombre de Dios,
porque Él es el que hace las peticiones y las rogativas que llevamos a Él. Vemos, hay una carta, la carta de Tito. Aquí el apóstol Pablo deja a Tito en la isla de Creta. ¿Para qué? Para que impidan que se metan en la iglesia falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a este joven pastor, a Tito, es que en la iglesia tiene que haber a nivel de cuerpo una sana doctrina, y que el liderazgo, los ancianos que va a nombrar para la responsabilidad de la obra, tienen que ser personas con una serie de características prudentes, pacientes, serios, sobrios. Pero lo que me llama la atención es que le dice, y el liderazgo tiene que tener una fe sana. Bueno, literalmente dice que sean sanos en la fe. Y esto despierta la curiosidad. ¿Cómo que sanos en la fe? Esa es una tercera verdad. ¿Cómo que sanos en la fe? ¿Por qué? Porque el poder que tiene el cuerpo, el pueblo del Señor, siempre y cuando la fe de esa iglesia sea una fe sana. Una fe sana. Y podría decir usted, pero ¿cómo que una fe sana? O sea, ¿hay fe que no es sana? Pues sí, hay fe que no es sana. La fe a veces enferma. De hecho, como vemos que hay momentos que en el ministerio del Señor Jesucristo, en que algunos discípulos llegaron a Jesús y le dijeron, oh Señor, pasó algo y queremos decirte. Oh, hemos encontrado una ciudad y no nos han querido recibir. No fueron hospitalarios, fueron fríos, nos ignoraron. Es más, nos dijeron que no fuéramos, que no quieren saber nada de ti, ni de tu palabra, ni de nosotros. Y le dicen ellos al Señor, uno de ellos era nada más y nada menos que Juan. ¿Quién lo diría? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Imagínense. ¡Qué fe! Tenía la fe enferma. Ellos creían que si oraban y que cayera fuego del cielo, que el Señor respondería a sus oraciones. Le dice el Señor, ¿qué pasa? ¿Pero qué están pidiendo ustedes? Ese espíritu no es el que tiene que caracterizar a un discípulo. La fe no es para destruir, la fe es para edificar. En todo lugar, imagínense, vamos a echar fuego, a orar para que caiga fuego. No, esa fe es enferma. ¿Por qué cree que el Señor se el profeta Elías? Porque si seguía como seguía, creo que a todo el país le iba a prender fuego, ¿verdad? Solamente iba a quedar él con vida. Pero bueno, esa es una fe distorsionada, una fe enferma. Es una fe mal orientada, mal encaminada, contaminada. Es como una especie de lámpara de Aladino que piensa que todo lo que pide lo tiene que recibir, porque no está basada en la razón, no está basada literalmente, sino está basada en una emoción, en un rechazo que siente a las personas que no lo recibieron. Es una fe que no tiene nada que ver con una fe sana, que es la fe que tenemos que tener los creyentes, no distorsionada, una fe que no es la que nosotros debemos de tener. Luego Pablo hablaba de personas que tenían fe fingida. Y Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios que la fe que tú tienes no es una fe fingida, porque la fe que tú tienes, primeramente la tuvo tu abuela, después la traspasó a tu madre, ahora las tienes tú. Y dijimos que esa fe no fingida tiene que ver con una fe sincera, sin mezclas, sin hipocresías, sin engaños, sin máscaras, sin engaños. También hay personas que tienen fe, pero están muertas. ¿Cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. ¿Ven? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a este punto, a este tercer punto, y hablamos de la protección sobrenatural que hay sobre nuestras vidas y de lo indestructible que es el pueblo del Señor, para que se dé esto, tiene que haber una fe sana entre nosotros. No una fe rara, no fe distorsionada, enferma, sino una fe puesta en las promesas y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
esa fe es la que va a traer estabilidad espiritual a nuestras vidas. Va a traer revelación del verdadero Dios al cual tenemos que honrar, servir. Porque yo creo con todo mi corazón que la forma como nosotros adoramos, la forma como nos planteamos, nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos, es decir, que todo lo que hacemos en la vida como creyentes gira en torno al concepto que tenemos de nuestro Dios. Es decir, si nuestro concepto de Dios está equivocado, por mucha fe que tengamos, no estamos actuando correctamente. Entonces volvemos al principio del mensaje. Jonás creía que había lugares donde se podía esconder de Dios y Dios no lo iba a encontrar. Dice que él huía de la presencia de Dios, huía del llamado de Dios, de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quería cumplir con el llamado de Dios. Y hace exactamente lo mismo que hizo Adán en el jardín del Edén: huir, esconderse de Dios. Y él creía que se podían esconder de Dios. Y él actuaba en base a la creencia equivocada, ¿ve? Por lo tanto, es muy importante que nos preguntemos nosotros: mi fe, cómo yo pido, cómo yo oro, la forma como yo pido, la forma como yo vivo, mi relación con Dios, ¿es una relación basada en una fe sana o en ideas distorsionadas o equivocadas? Porque hay personas que se imaginan que como Dios es como la especie de Aladino y que Dios tiene que estar a la disposición de ellos y puede darle, que uno le puede dar órdenes a él y que Dios tiene que obedecernos. No, hay momentos que podemos tener una fe grande, pero decirnos el Señor no. Puede ser que tengamos sinceridad y de hacer las cosas genuinos para el Señor, pero a nosotros no nos corresponde como hacer lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, el rey David quería construirle una casa a Dios y el Señor le dijo: tú no lo vas a edificar, la va a edificar la siguiente generación, va a ser tu hijo Salomón. Hay momentos en que el mismo apóstol Pablo quería ir a ciudades, quería ir a predicar el evangelio. Sí, es bíblico predicar, claro que sí, es bíblico, pero es un mandato ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero también hay que decirlo, que hay momentos que Pablo quería ir a ciertos lugares a compartir y el Señor le decía: no, no vas a ir, Pablo, no vas a ir para allá, no, párate, ahorita no, Pablo. Y uno dice: Señor, pero es tu voluntad, es tu obra ir a predicar a todas partes. Sí, claro que sí, pero cada sitio, cada persona tiene su momento y tiene su lugar. Y ahora le dice: no, es el momento, Pablo, ahora es el momento de ir allá. Y Pablo, que era sensible a la voz del Espíritu, Pablo se dejaba tratar y moldear. No era un niño caprichoso, no lo era. Pero él decía: bueno, pero si no es por acá, será por allá. Pero Pablo no se derrumbaba, él no se desanimaba en ningún momento, él seguía y probaba, hasta que al final encontró un lugar idóneo donde el Señor quería llevarlo y usarlo. Por lo tanto, es muy importante que la iglesia interiorice la realidad. El Señor quiere usarnos, debemos de cumplir con nuestras responsabilidades, pero ¿estaré yo preparado para lo que yo quiero hacer? ¿Estoy preparado? Pues dice que cuando José era joven, él ya sabía lo que Dios quería hacer con él. Pues José, joven, abrió su corazón con los hermanos y empezó a decirles, y a ellos les pareció como una grosería que decirle los sueños que tenía que reverenciarlos a él, y fue la ruina de él, ¿verdad? Y después vemos que todo lo utilizó y luego el Señor empezó y lo utilizó para preservarlo. Pero él tuvo que esperar desde el momento que recibió la revelación hasta que ve que se cumple, pero pasaron muchísimos años, pasó mucho tiempo. El Señor tenía que tratarlo, tenía que prepararlo, tenía que capacitarlo y lo tuvo que hacer pasar por situaciones terribles, pero en cada una de ellas aprendió lecciones que lo marcaron para toda la vida. Y cuando llegó el momento, el Señor lo levanta y el Señor lo usa. Por eso, nosotros como iglesia, ¿en qué etapa nos encontramos nosotros? ¿En qué etapa? ¿Cómo es el camino donde nos encontramos? Sin embargo, cuando vemos que Pablo le escribe a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía.
probablemente estaba pasando situaciones de temor este joven frente a la responsabilidad que tenía. Pero Pablo le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no tienes por qué avergonzarte de mis cadenas. Cuando te pregunten dónde está el fundador de la iglesia, no te avergüences de mis cadenas, da testimonio de ellas. Y te recuerdo que tienes que cumplir con tu ministerio. Te recuerdo que tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te recuerdo que tienes que cuidar tu salud, hasta eso más. No le des lugar a los comentarios que te menosprecien por la edad que tiene y cuántas recomendaciones le da, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le exige que sufre? Le dice: sufre penalidades, pelea con ganas y sin ganas, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que está en una etapa de la vida en la que a él se le puede exigir. Pero hay otras personas, a otras personas Pablo no le exigía mucho porque no había llegado a la madurez que Pablo entendía, que Timoteo ya tenía. O sea, en base a nuestra madurez, en base a nuestro conocimiento, en base al desarrollo, el Señor nos exigirá más. Aleluya. Porque es de la forma como el Señor nos va preparando como iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que asumir las responsabilidades que Dios nos da a nosotros. Y las responsabilidades que nos da a nosotros, que la salvación que tenemos en nuestras vidas es para multiplicarlo donde estemos, sin importar, renunciando a cuántas cosas, haciendo acepciones y excepciones en las cosas en nuestra vida. Necesitamos realizar y ejercer nuestros compromisos, pero el alma tenemos que capacitarla, prepararla y nutrirla. De esa forma es como nosotros empezamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Dios está con nosotros siempre, en todo lugar, en las buenas y en las malas, pero nosotros estamos con Él siempre, y ese es el detalle, que nosotros tenemos que ser responsables con el llamado. Cuando el Señor nos llama, tenemos que proponernos nosotros, proponer el que en nuestras vidas, crecer en madurez. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que transmitirles y poderles llevar también a hacer crecer de acuerdo a la medida que nosotros tengamos el conocimiento, porque somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y como iglesia Él nos encomienda una responsabilidad, porque hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Debemos de tener esa madurez, porque si Él está con nosotros, quiere que ejerzamos la madurez. No tenemos madurez. Cuando llegamos a los pies del Señor es cuando empezamos nosotros a madurar. Porque empezamos, ¿cuál es la madurez? La madurez es de lo que recibimos, poderlo llevar a nuestras casas, a los hijos, a las familias, donde estemos, en el trabajo. Porque el venir y recibir el alimento sabiendo que Dios está conmigo, entonces es donde aprendemos. Y cuando aprendemos, le llevamos a nuestros hijos, a la familia, donde estemos, el lugar donde vivamos, donde sea, las personas aprenden de nosotros, simplemente con nuestra conducta, nuestro testimonio. Imagínense qué hermoso es ver que a una persona está dándole gracias a Dios por los alimentos en la casa, en cualquier lugar, en el trabajo. Los hijos aprenden, las familias aprenden. Entonces, estamos con Él. Si Él está conmigo, pero yo estoy con Él, entonces ese es el punto al cual Dios nos quiere llevar, a aprender y llevar la práctica al lugar, al trabajo, a las familias, donde quiera. Y eso es lo que Dios nos transmite, que no nos abandona, no nos va a dejar. Por ejemplo, imagínense cuando tú llevas el ejemplo a las personas donde te rodean, donde estás, y tú traes un mensaje del perdón, por ejemplo, porque lo que nos muestra es la importancia de la iglesia en el mundo. Dios está conmigo, pero yo estoy con Él. Debemos de tomar y ejercer la responsabilidad. Por ejemplo, ¿dónde aprendió José a perdonar, a reconciliarse, a llevarse bien con otras personas? ¿Dónde lo aprendió? ¿En Egipto lo aprendió? No lo aprendió ahí. En el hogar, lo aprendió en casa. Y de eso es lo que nosotros
esa es la madurez. Por ejemplo, un día Jacob quizás explicó en casa el motivo por qué se iban a mover de un país, de un lugar a otro. Pues un día quizás Jacob junto a Raquel, a Lea, a los hijos, y les dijo quizás, ¿saben qué? Nuestro tiempo se ha terminado con el tío Labán. Vamos a volver a Canaán. Y quiero contarles algo. Hace 22 años salí de mi tierra y ahora volvemos. Pero hay una pequeña cosa que les tengo que comentar. Yo no vine aquí porque quería en el fondo venir. Yo vine casi forzado por las circunstancias. Vine porque el tío Esaú, y empezó a decirles, vuestro tío, mi hermano, me quería matar. Y ahora volvemos. Y yo no sé lo que nos vamos a encontrar allá. Pero la palabra dice que tomó una serie de medidas que fue haciendo, dice que grupos diferentes a las que menos amaba, pienso, ¿verdad? Las mandó hacia el frente y él se quedó hasta atrás con la que él realmente amaba y con sus hijos. Y le lleva la noticia que Saúl viene con 400 hombres armados hasta los dientes. Y se fue a la montaña a orar. Y es ahí cuando tiene un encuentro con el Señor, que lo cambió para toda la vida. Es ahí donde peleó con un ángel. Y ahí donde le cambió el ángel de Jacob por Israel. Y al día siguiente llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de a ver qué es lo que pasa. O se acaba todo o empieza todo. Y allí está José con sus hermanos. Y dice la Biblia que Jacob y Esaú se abrazaron y se perdonaron, se reconciliaron. Y se solucionó todo. ¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba José. Allí fue donde él aprendió el perdón. Allí fue la primera vez que vio algo tan impactante que lo marcó. Esa reconciliación entre el tío y su papá lo marcó de tal forma que años más tarde, cuando él fue vendido por sus propios hermanos, cuando él se da a conocer a ellos y les revela su identidad y les dice, yo soy José. No tienen ni la más mínima gota de rencor en su corazón. ¿Por qué? Él aprendió lo que era el perdón y la reconciliación en casa. Él proyecta en los demás lo que en el lugar aprendió. ¿Ve que por eso es bien importante que lo que nosotros aprendemos en los cultos, lo que aprendemos estudiando la palabra, se va a presentar la oportunidad para ministrar el perdón, para poder ministrarle a las personas cómo pueden y trabajar en equipo con las personas, con los necesitados, con las familias, porque para eso somos nosotros la iglesia, para poder ayudar. Entonces sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios empieza a respaldarnos, porque ejercemos esa fe, la fe con obras, la fe sana. Somos la iglesia, esa iglesia, la que tiene que permanecer y nutrirnos cada día, porque es nuestra alma, es la que nosotros nutrimos y es una bendición de Dios para multiplicarlo y para extender la luz del evangelio. Por eso, hermanos, es importante que analicemos cómo está el nivel de mi fe. El nivel de mi fe, cómo está y dónde se encuentra. Por ejemplo, mire, hay otro ejemplo que nos muestra la Biblia, que llegó un padre desesperado y fue con toda la fe, dice, con toda la sinceridad a pedir ayuda al Señor, pero el Señor no estaba. La Biblia dice que el Señor había pasado orando con 3 de sus discípulos en la montaña, orando. Pero entonces el hombre dijo, oh, no está, pero los discípulos oraron y fue un fracaso. Cuando el Señor baja de la montaña, este padre va y le dice, desesperado, he traído a mi hijo a tus discípulos y no han podido hacer absolutamente nada. Si tú puedes hacer algo. Mire, qué maravilloso, ¿verdad? Es increíble. Y le preguntó, si tú puedes creer. Es cuando pide ayuda. Ayuda a mi incredulidad. Menguó en su fe. En unas horas pasó su fe a ser una fe, no tenía fe sana, luego tuvo la fe
fuerte, la fe que donde creyó, donde fue a los pies de Él, porque reaccionó ir a los pies de Jesucristo, al pie correctamente, porque se adaptó y llegó a la presencia de Él. Por eso es importante que reconozcamos, Dios está siempre con nosotros, en todo momento. Él está conmigo, siempre. Estamos nosotros con Él también. Estamos con Él. Tenemos que fortalecernos cada día y cada día más en su presencia, cada día más en su presencia, en su palabra, en su enseñanza, porque aumenta nuestra fe, porque la fe sana es la que va acompañada de paciencia. Y de ahí, como el salmista puede decir, bueno, encomendar nuestros caminos y confiemos en Él y Él lo hará. Gloria a Dios. Por eso nosotros como iglesia debemos de creer en estas promesas. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra el pueblo de Dios, pero siempre y cuando el pueblo de Dios nos mantengamos, siempre y cuando en Él, en el mismo sentir con Él. Como nos dice su palabra, gracias Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, su presencia, por instruirnos, porque no importan las situaciones que nos encontramos en todo momento.